Bueno, son buenos equipos, son chavales bueno, que tienen mucha ganas de progresar, de tirar para arriba y bueno, te pueden meter en un problema pero rápido. Sí, eso, básico, aquí en nuestra casa pues intentar que de aquí no se saque, que nadie pueda sacar ningún punto y bueno, ser fuertes y eso es lo que nos va a dar estar lo más arriba posible. Bien, con mucha confianza. Sabemos que es un rival muy difícil, que tiene muchas incorporaciones y nada, nosotros tendremos que salir a hacer nuestro trabajo y a conseguir los 3 puntos, que es lo más importante. Sí, sí, sobre todo estos partidos de inicio que en casa nos van a dar mucha vida durante toda la temporada y nada, a por los 3 puntos. La verdad que el Español es un filial, lo comentábamos con los jugadores, un poquito atípico, porque no es el típico filial de formación. Ellos, como sabemos, este año han comprado la categoría después de no poder conseguir el ascenso por vía playoff y prácticamente han cambiado el equipo, han hecho fichajes en un 90% de futbolistas ya con experiencia en la categoría, no veteranos, pero bueno, algunos ya en una edad un poquito desfasada para lo que tendría que ser un filial, ¿no? Jugadores de 25, 26 años, 24, pero sí es cierto que jugadores competitivos, ¿no? Dos centrales importantes, como es el caso de Ferran y Jonathan Del Amo, lateral derecho también con Nacho Eras. Medio campo han firmado un jugador yo creo, de muy buen nivel para la creación, como es Mario Ortiz, un futbolista destacado en el juego de ellos. Y bueno, las bandas también arriba tienen mucho potencial, ¿no? Con Víctor Armero, con Pino, con Merchan, jugador del Madrid Castilla. En fin, un equipo que yo creo que este año puede hacer muy buena temporada en el grupo nuestro, en segunda división B, y estar incluso en las partes de nobles, ¿no? Arriba en la clasificación. La prueba está que bueno, han conseguido los 6 puntos, ¿no? Es un equipo básicamente de ataque organizado. En eso sí contemplan la idea de lo que tiene que ser un filial, que apuestan por el buen juego, por tener el balón, por crear, por elaborar y bueno, ya digo, con la gente que tienen de talento arriba y aparte la experiencia que atesoran también con este tipo de fichajes, pues es un equipo difícil. La verdad que nosotros esperamos tener un partido complicado, ¿no? Pero bueno, sin ningún miedo. También a nosotros nos va bien este tipo de rivales que intentan jugar y que apuestan por la elaboración.